Pois cando querades, hai que falar dentro do micro para que as persoas que nos están seguindo en streaming podan escoitalo. Sí, bueno, pues María Luisa, agradecerte tu intervención, que fue muy esclarecedora, pero sobre todo hay una cosa que a mí me llamó especialmente, quizá ya hablamos al principio, por generación. En América tenéis estudiadas la violencia de las dictaduras, mucho mejor que aquí, porque aquí es verdad que la dictadura estableció una violencia específica para las mujeres, sobre todo con la creación de la Brigada Político-Social, que duró hasta el año 75, porque el dictador murió ese año, que ejercían sistemáticamente y que era el término puta, nada más detenerte, porque aquí hay la colisión con la Sagrada Cruzada que tenemos ahí enfrente, que hacía que no era mala madre el término que aplicaban, era el término puta, cuando entrabas, cuando te detenían o entrabas, y luego después a partir de ahí una violencia específica de tortura con las mujeres, muy específica, que es verdad que aquí a las mujeres del franquismo aún todas no la verbalizaron. Cuesta mucho trabajo que esa violencia la verbalicen. Y que está más verbalizada la de 36-45 o 50 que la de después, que fue terrible también. Y de detenciones y represión, etc. Por lo tanto, yo agradecí mucho tu intervención en ese sentido. Seguramente en América el término de las dictaduras y de la violencia con las mujeres, pues lo tenéis más trabajado, por lo menos más verbalizado. Y agradecí mucho, sinceramente, porque por generación nos tocó vivir todo eso. Y con Diana yo quería lanzar una reflexión, también por generación, que es la siguiente. Las mujeres cuidadoras de arriba y de abajo, las abuelas, que se habla muy poco de ellas, que están cuidando para arriba por la esperanza de vida, es decir, aún son hijas, pero son abuelas. Y están cuidando, cuando entran en la fase de que no trabajan, es decir, jubiladas, es terrible. Y además con una carga de culpa social que en el diálogo se establece si tú no cumples esa función. Y a mí eso me preocupa mucho, porque no solo es la carga de culpa, es decir, que son mujeres que llegan a una edad, que por edad tenían derecho a un sosiego que no tienen. Y que en gran parte económicamente en este momento se está descargando en ellas. Ellos también por primera vez aprenden a cuidar, porque no cuidaron hijos, ahora cuidan nietos. Eso también es verdad, ¿no? Pero sobre todo me preocupa eso, ¿no? Y yo creo que tenemos que reflexionar las mujeres, es decir, las hijas, que también contribuyen a esa situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad yo no tengo elementos suficientes para comparar con la situación española, entonces lo pongo entre paréntesis, ¿no es cierto? En América Latina, lamentablemente, hemos comparado mucho el proceso de detención y tortura de mujeres, tanto en Uruguay como en Chile, como en Argentina, como en Brasil, como lo que más, la bibliografía que yo más conozco es la chilena, la argentina y la uruguaya, que además fueron dictaduras en paralelo, más o menos, entonces hubo planes conjuntos con metodologías conjuntas. Y costó mucho destrabar el tema, ayudó mucho obviamente la recuperación democrática para que eso pudiera decirse y decirse, hablarse, contarse, y ayudó mucho la intervención de la buena cantidad de psicólogas y psicoanalistas que tenemos que se especializaron en violencia, que venían preparadas de violencias previas, no ocurridas necesariamente en nuestro país. Hay muchísimas profesionales, varones y mujeres, que estudiaron y trabajaron mucho la violencia concentracionaria de los campos alemanes. Entonces venían con una formación teórica de tratamiento y de resiliencia, de hechos límite
absolutamente extremos, que yo creo que ayudó muchísimo tanto al juicio de las juntas como a la recuperación de las personas que sufrieron, y digo personas, mujeres y varones, especialmente me refería a las mujeres que recibieron tortura y detención clandestina sobre todo. Bueno, yo poco puedo decir. No sé si más que una pregunta, creo que es una reflexión, ¿no?, que está bien que hagamos. Yo he hablado de los padres, ¿no?, de cómo se pone el foco muchas veces en que cuando ellos se incorporen al cuidado todo va a solucionarse, ¿no? Pero también es verdad que otra de las patas en estos cuidados son los abuelos y las abuelas que se hacen cargo de ese cuidado, que son la verdadera conciliación. Cuando se habla de conciliación no hay conciliación, hay abuelos, abuelas o hay mujeres que están cuidando, ¿no? A mí por eso me parece importante poner el foco en esa necesidad de dotar de recursos, de recursos de realmente al cuidado, que el cuidado sea valorado como una labor más, como lo que es, que el trabajo que es de cuidado por un lado, y por otro lado el que socialmente no solo sean los abuelos y las abuelas los que tengan que asumir eso, ¿no?, sino que socialmente repartamos más ese cuidado. Yo es que creo que sin un cambio demasiado radical es muy difícil y todo van a ser parches. Si seguimos viendo ahora mismo el trabajo como está, ahora mismo tal y como funcionamos, es muy difícil, con los horarios que hay laborales, con los sueldos que hay, con la estructura del trabajo, con la lógica del mercado con la que funcionamos, es muy difícil meter ahí el cuidado de ninguna manera. Creo que hace falta un cambio mucho más radical y que seamos más conscientes como sociedad de que eso es muy necesario y que realmente recuperamos esa comunidad. Victoria Camps, que tiene un libro maravilloso que se llama Tiempo de cuidados, en el que habla de recuperar esa comunidad, ¿no?, de recuperar esa vida. Cuando probablemente mi abuela fue madre, se convirtió en madre, alrededor tenía una comunidad de gente que sostenía eso. No era ella la que en soledad, como ocurre hoy, se encarga de esos cuidados, ¿no?, de las familias nucleares muy pequeñas, cada vez menos hijos, cada vez más solas. No era ella o mi abuelo el que se hacía cargo de eso, ¿no? Y ahora toda la responsabilidad cae principalmente sobre la madre, porque nosotras seguimos asumiendo toda la responsabilidad, sigue cayendo ahí, y si no también si hay una pareja. Entonces, que toda la responsabilidad caiga en ese núcleo familiar es muy complicado también, ¿no? Es muy difícil. Y que la solución única sea que pase por la mercantilización, creo que como sociedad también deberíamos plantearnos esto, ¿no? El cómo lo estamos haciendo, por qué y cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no? Bueno, una pregunta para Diana al respecto de esto. Bueno, y después María José. Claro, mientras no cambiamos esa lógica del mercado, hay como discursos sobre la maternidad que vuelven a culpar a las mujeres más jóvenes, ¿no?, de esa baja natalidad y con unos niveles de exigencia a las que son madres, de no sé cuántas esterilizaciones y cuántas cámaras vídeo, cuántas foros al respecto. Sí. O sea, se la responsabiliza hasta del bienestar emocional de esos hijos a los 25 años, cuando tienen, ¿no?, con muchas de sus teorías. A mí eso sí que me preocupa, porque además después es que los hijos permanecen, o sea, bastante tiempo, y parece que todo el foco lo tenemos puesto en la primera infancia. ¿Y qué ocurre con el tiempo de cuidados de los adolescentes, de los chicos y las chicas cuando tienen 12, 13, 14? Es decir, no pueden estar solos en casa, eso es una falla, no sé, lo sabemos, ¿no? Tienen un tiempo de exigencia de cuidado distinto, efectivamente. O sea, igual no tienes que estirzarle el chupete, pero tu tiempo de cuidado es tan exigente o más. Entonces, bueno, otra vez la responsabilidad sobre las mujeres o sobre las abuelas, que sí están muy agotadas, pero desde luego que nunca van a decir que no, eso está claro, o van a decir, venga, déjamelo aquí, porque también tiene responsabilidad sobre su hija, sobre su nuera. No sé, creo que la lógica no cambia, que lo que cambia es otra vez volver a un discurso
que encorseta bastante. Sí, Ese empobrecimiento claro. que tú nos ponías, entonces es una pérdida de libertad porque al final Claro. pierdes una capacidad económica y el que no abandona el trabajo va a ser el que va a decidir muchas más cosas que tú, o el que va a tener la capacidad eventualmente en un problema familiar en mantener su trabajo si te separas, por ejemplo. Bueno, y es que hoy, sobre esto, el trabajo de cuidados cuando te conviertes en madre no acaba nunca. Ivone Olza, en el libro de Palabra de Madre, que es un libro además precioso escrito en el que cuenta, bueno, mezcla un poco el contexto también actual con su historia personal, arranca el libro cuando acaba el trabajo de una madre, ¿no? Cuando acaba, ella tiene ya 3 hijos de 20 y tantos años, ¿no? ¿Cuándo acaba el trabajo de una madre? Y Rachel Cash, que acaba de publicar ahora recientemente un libro también que se llama Un trabajo para toda la vida, que el libro es de los años, me parece que es del año 90 y algo, de principios de 2000, y fue muy criticada en su momento, ¿no? Porque habla de la maternidad de una manera muy clara, muy realista y bueno, que contrapone muchas de las posturas de muchos estereotipos actuales, ¿no? Que es verdad que además nosotras no solamente es como mujeres se nos presupone eso, sino que también hay una profesionalización de la crianza, ¿no? Lo que estás diciendo, que es absolutamente brutal, ¿no? Y cómo impacta eso también en nuestra salud mental. Ya no solamente son esas madres que vemos en redes sociales también muchas veces, ese estereotipo nuevo que se está creando de madre no solamente que todo lo puede, sino feliz, pero tenemos ese bombardeo continuo de profesionales de la crianza, que esto no es algo nuevo, esto es los manuales de crianza elaborados por pediatras tienen más de 100 años, ¿no? O tienen 100 años o 70 años, no sé cuándo fue, ahora no recuerdo el dato, ¿no? Pero ha habido un boom, lo que pasa es que se ha mercantilizado, como todo se mercantiliza, pues se ha mercantilizado también eso, como la crianza al final, pues tiene, como no, por un lado no tenemos referentes y no tenemos esa transmisión de madres a hijas, pues una mujer probablemente no sepa ni cómo amamantar, es que eso pasa, ¿no? El decir, yo me acuerdo cuando estaba embarazada de 6 meses de decirle a una amiga, bueno, si puedo le dar el pecho, y me decía, ¿y por qué no vas a poder? Y entonces me recomendó un libro y ahí ya empiezas a esto, o sea, que estás abocada a que en tus manos caiga algún manual o algún libro de la crianza, y como luego muchas veces ocurre que esta es la presión que te vas poniendo, que acabas enlazando uno detrás de otro, ¿no? Entonces ya no solamente tienes que ser experta en criar y en lactancia, sino que te conviertes en experta en alimentación, en experta en educación positiva, en experta en un montón de cosas, ¿no? Y además todo sigue recayendo igualmente sobre nosotras. Entonces tienes la presión de la profesionalización, tienes la presión de esa soledad y esa falta de referentes, y luego, que es verdad, que es que esto que dice Ivone Olza de cuándo acaba el trabajo de una madre es real. ¿Cuándo acaba el trabajo de una madre? Pues no acaba nunca, porque es verdad que los primeros años son los más demandantes y son los que más necesidades tienen a nivel más físico, ¿no? Más de contacto y más de resolver, pero luego eso no acaba nunca, ¿no? Como la adolescencia también es otra etapa en la que tú tienes que estar allí, ¿no? Y tienes que estar presente y también tiene otros retos distintos, ¿no? Y incluso yo diría que después, ¿no? Que incluso después siempre es una preocupación más y siempre es una carga ahí, ¿no? Sí, moitísimas grazas as dúas polas intervencións, e a mí me gustaría comentar plantear a María Luisa algo que desde aquí percibimos, pero que nos faltan unas ciertas indicaciones, e a mí me gustaría saber tu perspectiva de esa ola feminista que viene de Latinoamérica y que va a dar lugar a esa onda expansiva de la huelga feminista, del paro feminista, cuando más o menos se decía que el feminismo estaba agotado, que estaba acabado, que era una cuestión de tiempo porque ya llegaría la igualdad, las leyes estaban. Claro, sorprende la fuerza
en el 2017 y que venga de Latinoamérica, fundamentalmente México y Argentina, y los pañuelos verdes. Entonces, a mí me gustaría que indicases un poco cómo hay esa explosión feminista, porque parece que hay como unos ríos subterráneos que van operando hasta que aparece eso. No sale de la nada, ¿no? Pero que salga ahí y con esto, en parte en tu exposición dabas algunas claves, ¿no? Pero ¿cómo se puede o cómo podemos aproximarnos desde este lado del Atlántico a esa explosión y cómo ese movimiento está dando frutos o cómo ves tú el futuro de ese movimiento feminista, ¿no? Y en relación a Diana, me parece que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que planteas, pero a mí hay algo que me empezó a preocupar con respecto a la maternidad, porque yo como Carna somos de una generación de movimiento feminista y teoría feminista en donde había todo un cuestionamiento de la maternidad, pero de la maternidad como institución. Aquella distinción famosa de Rich entre la maternidad como experiencia y como institución. Y a mí ahora me preocupa porque creo que estamos en un momento, como en todos los momentos críticos, de redefinición de la maternidad para establecer el molde normativo y, por lo tanto, ahí se ve con esos datos claramente que se está imponiendo un modelo de maternidad como institución que afecta a las experiencias individuales, ¿no? Y desde esa perspectiva me preocupa los discursos que se construyen sobre la maternidad y cuáles son los ejes centrales que la teoría feminista y el movimiento feminista tiene que poner en foco. Yo creo que algunos ya los apuntaste claramente. A mí ahora me interesaría debatir una de las cuestiones que yo encuentro entre un sector del, digamos, ecofeminista o como queramos llamar, que es un proceso de las propias mujeres y de las comunidades que se están creando como madres de naturalización de la maternidad y la vuelta a lo natural. Y creo que es muy peligroso porque eso forma parte de una individualización y yo no entro en el deseo de las mujeres que quieren ser madres, como yo lo fui, otras no lo fueron. Tenía unas amigas que siempre decían, yo es que no, la llamada de la selva no la tengo. Claro, ¿por qué? Porque cuestionábamos lo natural y lo social, cultural, de un sistema que impone marcos normativos claros de qué es ser un buen padre, qué es ser una buena madre, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa cuestión de la naturalización, el parto natural? Fijaros, las palabras están cargadas. El parto natural, la lactancia natural. Claro, y eso va con la superartificialización, como es la reproducción asistida, el someterse a unos tratamientos que son terroríficos, a congelar óvulos, qué es lo artificial, qué es lo natural. Yo creo que ahí hay un debate que nos jugamos mucho porque en estos momentos de redefinición de los marcos de la maternidad, ahí es en donde nos jugamos el poder recomponer muchas de esas cuestiones que tú planteas. Si no lo tenemos claro y asumimos sin más que es mejor ser naturales, la trampa está perfecta, me parece a mí. No sé si tú, que tienes relación con esos grupos de mujeres, y cómo ves esto de lo natural, ¿no? Gracias a las dos, ¿no?
Bueno, descubrí cuál era el botón que tenía que presionar. A ver, la pregunta de María José es tan interesante como compleja y no sé si la voy a poder contestar plenamente, pero a mí me parece que hay algo así como un punto álgido importante. Primero fue la recuperación de la democracia en la mayor parte de los países de América Latina. Bueno, México nunca la perdió, pero siempre tuvo una dinámica especial, muy interesante, muy rica. El resto padecimos periodos muy poco democráticos. Entonces, la recuperación de la democrática implicó la recuperación de un conjunto de valores y entre esos valores vino esta actitud crítica que incluyó el feminismo, y el feminismo no asimilado en el sentido de repetido, sino estudiado e incorporado como una posición vital. Es decir, fue muy importante el movimiento feminista que se generó a partir de los grandes, llamémosle congresos, de los grandes encuentros de América Latina y el Caribe que recorren los países, o los mismos encuentros nacionales en Buenos Aires que recorren las provincias, porque la idea fundamental fue no quedarse en un feminismo teórico, sino irradiar de alguna manera esas ideas feministas a todos los niveles de la población y que después la población discutiera y tratara de analizar o de incorporar para su propia experiencia aquello que le resultaba más importante. Entonces, esta suerte de incorporación, por un lado reflexiva, discutida en grupos, pero no en foros académicos, sino a viva voz en cualquier lugar, como siguen siendo los encuentros de mujeres, por ejemplo, en Buenos Aires, para mí tiene la riqueza de poder llevar así sus ondas expansivas a niveles a los cuales la academia no puede llegar. Y al mismo tiempo, la academia, al ir institucionalizando los estudios feministas, los estudios de la mujer, los estudios de género, las áreas interdisciplinarias de estudios de género, el primero que institucionalizó precisamente, si yo no recuerdo mal, fue el PUEG en México, implicó esta especie de reciclaje necesario e indispensable, a mi modo de ver, entre la teoría que leo, que en un comienzo venía de afuera, la discusión en las propias situaciones vitales de cada país y la recuperación teórica de esos encuentros que le fueron dando una encarnadura a las leyes totalmente diferente de la que hubieran tenido cuando solamente estaban cristalizadas en su aspecto meramente formal. Un trabajo muy grande fue lograr leyes que sirvieran de anclaje a reivindicación de derechos, que se centraron fundamentalmente en reivindicación de derechos encuadrados en derechos humanos, donde la primera discusión enorme que hubo, que yo recuerde por lo menos, fue si la noción de derechos humanos era occidental solamente y una imposición colonial más, o la noción de derechos humanos era una reivindicación que todos teníamos que hacer propia, y al hacerla propia evidentemente entraba en crisis la mera formalidad de la fórmula de derechos humanos para decir este es mi derecho. Y esa especie de, llamémosle, de rueda entre lo formal y lo material que yo decía antes, es decir, la incorporación individual y colectiva a partir de grupos colectivos de discusión de distinta formación y procedencia disciplinar, creo que es lo que le dio riqueza y una base para que se pudiera generar un salto cualitativo. A ver, yo esto lo vi mucho más, obviamente, en Argentina, que es donde vivo. Lo vi en Uruguay también, porque viajé mucho a Uruguay en un comienzo a charlar con las mujeres y a dar
clases y qué sé yo. Entonces reivindico, por un lado, la institucionalización, y vuelvo a reivindicar a pioneras de la institucionalización de los estudios de la mujer, como Graciela Hierro en México, y no me interesa si se dice que ella era, no sé, liberal o no. Ella introdujo el tema de los derechos de las mujeres, le dio entidad académica, le dio impulso, y a partir de ahí después cada una que se fue formando fue tomando para sí e incorporando aquellos aspectos que le resultaron más vitales para su realidad social. Entonces, en ese sentido, estos anclajes que fueron los institutos que se fueron formando, las áreas académicas, me parece que fueron importantes para poder discutir teorías, pero a la vez para poder transmitir a los distintos grupos de mujeres ideas que después ellas asumieron, reformaron, conformaron, incorporaron, discutieron, criticaron y asimilaron para su propio beneficio, reclamando no ya desde un punto de vista formal, sino desde el punto de vista práctico. Y ahí es donde a mí me parece que esta idea de interseccionalidad, tal como la entiende Viveros Vigoya, que no es exactamente igual que la de Crechow, ni tampoco depende, digamos, de la de Crechow, es importante porque ahí fue donde se vio empíricamente las barreras de aplicación. Y la barrera de aplicación de las leyes formales tenían que ver con resistencias a la igualdad de carácter racista, resistencias a la igualdad por cuestiones de clase, resistencias a la igualdad por lugares de nacimiento, como los de la sierra iban a tener los mismos derechos que los de la costa o los de los valles. Es decir, hay un montón de pequeñas resistencias a la aplicación de las leyes que la ley no marca, porque la ley es formal. Y eso se ve en la práctica, en la discusión, en los foros de debate, en los congresos, etcétera, etcétera. Si me permiten, pongo un ejemplo chiquitito que me recordó la gentileza que tuvieron de hablarme en castellano, porque yo no entiendo galego. Cuando yo fui a cierto país latinoamericano, hablaban en quechua. Nadie me tradujo del quechua al castellano lo que estaban diciendo, lo cual yo me quedé en el aire total. Y alguien me contestó, así nos sentíamos nosotros. O sea, el golpe empírico de darte cuenta que hay una barrera lingüística que es insuperable hasta que aprendés la lengua y la aprendés bien, porque si no, no seguís los debates. Yo nunca lo hubiera sentido en el grado de intensidad que lo sentí cuando tuve que presenciar un debate en quechua y no entendía palabra, nada, que es exactamente lo que le pasaba a esas mujeres cuando asistían a foros que hablaban en castellano. Entonces, este tipo de barreras tiene que ver con, tendré un derecho, pero si no me enteré que lo tengo, no lo puedo ni reclamar, ni ejercer, ni discutir, ni valorar. Y ahí hay un montón de cuestiones que hay que resolver, discutir, poner en común para poder generar realmente un movimiento. Entonces, el poder generar movimientos, llamémosles civiles, que tuvieron algún origen en necesidades, algún origen en lecturas académicas, algún origen en discusiones y debates, creo yo, es un aspecto fundamental que habilita al salto cualitativo que, por lo menos, la fecha que nosotros le ponemos es el 2015, con las grandes manifestaciones del Ni Una Menos. Ni una menos mujer desaparecida, muerta por feminicidio, etcétera, etcétera. Ese fue, digamos, el movimiento de visibilización más importante donde se coordinó en América Latina el 3 de junio de 2015. Deben quedar infinitas cosas por decir que yo ignoro, así que lo siento. Pues yo creo que el tema es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que hablar de
Cuando hablas de biología, cuando te refieres a la maternidad, creo que siempre acaba tachándose a quien habla de biología de esencialista, ¿no? Creo que es uno de los problemas y uno de los mayores conflictos que hay cuando la maternidad al final pues es un tema incómodo. Desde el feminismo hay diferentes posturas y infinitas, y creo que cuando se habla de biología siempre es como muy, muy complicado. Cuando mencionaba el tema de natural, claro, para mí por un lado está la naturalización de la maternidad como destino, como si fuera un destino de toda mujer, pero por otro lado, hablar de natural para hablar de procesos me parece un tema como que va mucho más allá, porque al final entre natural y artificial también gran parte de la atención, y de ahí el gran movimiento que ha habido del Partos Nuestro, como he mencionado antes, en los últimos 20 años, que han logrado grandes cosas, esa artificialidad de los procesos también conllevan riesgos y consecuencias y cierta violencia, y bueno, la violencia obstétrica de la que tanto se está hablando ahora, ¿no? Entonces, para mí, hablar de biología en la maternidad creo que trasciende esa naturalidad de la maternidad, sino que para mí es una forma de recuperación del cuerpo. Al final, el cuerpo, si el proceso queda marcado por lo artificial y queda desconectado del proceso de un embarazo, de un parto, de un posparto, la esterogestación, que son los 9 meses que pasa el bebé fuera del útero, pasa 9 meses dentro y luego necesita otros 9 meses para acabar de desarrollarse. Si borramos todo eso, perdemos también el poder. Para mí la maternidad también es poder y también puede ser gozo y puede ser vista desde otra perspectiva. No tiene por qué ser una atadura o todo lo contrario, un problema, ¿no? Entonces, para mí es hablar de natural, más que de natural, es que tampoco me gusta la palabra natural, ¿no? Hablaría de procesos reproductivos que creo que hay que visibilizar. Yo creo que están muy ocultos también. Que es difícil ver a una mujer amamantar un parto es algo que no vemos, no se ve socialmente ya. Nadie ve un parto si no es el tuyo propio o el de tu pareja, ¿no? O que lo veas en algún documental, ¿no? Pero para mí eso, hablar de los procesos, visibilizar los procesos por los que nuestros cuerpos pasan al final, ese gran poder del que hablaba de Carmen Riera, de hablar de ese proceso, esa etapa, ese proceso, esa capacidad como un poder, me parece una forma de recuperar los cuerpos del ámbito biomédico, ¿no? Que ha sido siempre patriarcal y que ha controlado también ese proceso, ha controlado el parto, ha controlado el posparto, ha controlado la crianza, en cierto modo, el inicio de esa profesionalización parte del sector biomédico, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, creo que se le puede también dar otra pensada desde otro lugar como poder y como recuperación del cuerpo y de nuestros procesos, al final, que ya no forman parte, ¿no? No sé, es una reflexión así que podíamos hacer y darle vueltas y... Estamos en eso. Claro. Estamos en el medio de ese proceso. Claro. Para discutir. Eso es. Sí, como estamos no medio da xornada tamén, e en proceso de, si non hai ninguna cuestión máis agora, que sí que hai, pues hacemos esta última cuestión, alguna máis, e despois imos santar. Buenos días. ¿Funciona el micro? Yo quería, bueno, en primer lugar felicitar a las ponentes y en segundo lugar felicitarme a mí por haber venido a oírlas, que estoy muy contenta de lo que he aprendido. Y dos cuestiones así, yo creo que breves. Quería preguntar a María Luisa, dijiste que en Argentina desde el 2012 hay una ley de identidad de género. Si tú percibes como mucho conflicto a partir de entonces, tanto en el terreno, bueno, de espacios físicos o de espacios teóricos, entre separación de mujeres y varones, por ejemplo, a la hora de hacer estadísticas sobre acceso a estudios sobre brecha de género, si percibes algunos problemas en ese sentido. Y a Diana quería comentarle
la neurociencia, que a mí me parece una cosa apasionante, pero le veo ciertos peligros. Por ejemplo, esto de que las hormonas configuran, bueno, estoy tergiversando un poco tus palabras, pero más o menos, cerebralmente, como que ya, no sé si entendí bien, como una especie de técnica innata de cuidar. No. ¿No era así? Bueno, ahora me la aclaras. Vale. Bueno, yo sí, entonces lo entendí mal. Entonces, claro, yo veía eso, es un peligro, porque entonces ya volvemos un poco a lo de siempre. A ellas se les da mejor lo de cuidar, y la teoría del cara dura, como esos que no van a los hospitales porque les huele mal y tal y cual, y les da mucha presión. Claro. Y ya por último lo de la lactancia. Bueno, yo pertenezco a una época, como decía María José, que muchas huimos de la maternidad y nos parecía una lacra, etc. Pero, claro, ahora mis amigas jóvenes que tienen hijos, algunas me tienen un poco asustada también porque dan de mamar hasta los 3 y 4 años y a mí eso sí que me parece un poco esclavo. Entonces, la Vía Láctea, yo no sé exactamente cómo va, pero eso me parece un poco exagerado. Ya me parece un poco estar en otra galaxia para mí cuando hablo con ellas. Pero ¿cómo a esa criatura, si tiene 3 años y tiene dientes, le das de mamar todavía? Entonces, bueno, simplemente esas dos cuestiones. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo puedo hablar poco de estadísticas porque no sé, y esto que no se divulgue, pero lo digo así en privado, nuestras estadísticas son muy poco confiables. Entonces, no sé qué decirte respecto de las estadísticas. Prefiero dejarlas al margen. Mi experiencia es que hubo hace años, yo todavía no me había jubilado, mucho debate con el tema de los baños compartidos y una serie de cosas de ese tipo, pero alentamos a algunas personas una ley de cupo de género. En Argentina hay una ley de cupo para personas minusválidas, donde toda entidad pública tiene que tener por lo menos un porcentaje de personas a las cuales les tenga que dar trabajo, siendo minusválidos obligatoriamente, para que no, por lo menos para compensar un poco esos criterios de que si va en silla de ruedas no puede hacer tal cosa o tal otra, por ejemplo. Entonces se alentó a hacer un cupo también para personas trans que quisieran atenerse, digamos, a presentarse a esos concursos de cupo. Yo creo que eso funcionó bastante bien. La sociedad en general tolera. Discutieron algunos sectores más conservadores, pero cuando se cansaron de discutir quedó todo igual, que es lo que suele suceder además en Argentina. Por lo tanto, la discusión fue parcial, diría yo. Algunos ahora están en campaña política, por lo tanto algunos prometieron derogar ciertas leyes, la de cupo, la de aborto, la de matrimonio igualitario, la de identidad autoasumida, lo cual ahora que todo el mundo se acostumbró que existen, que las deroguen, no creo que lo logren en absoluto, no creo que sean tan potentes después en el Parlamento como para que puedan derogarla. Y en la vida cotidiana las personas, yo creo que no tienen más discriminación que la que tiene una persona excesivamente alta, baja, gorda, morena o rubia, en el sentido de que se la ve como comillas diferente, en algún sentido de diferente, pero en general no hay mayor ensañamiento, digámoslo así, contra esas personas. La ley se puso con poco debate. Ya dije, lo que se debatió mucho más es si se los habilitaba después del matrimonio igualitario a adoptar niños. Y la discusión fue un poco entre la prohibición en Argentina de alquiler de vientres para, o como lo llamen aquí, para embarazos,
que los que podían se iban a Estados Unidos, los que no podían se quedaban sin hijos, lo cual implicaba una seria discriminación de clase social, con lo cual se decidió que, bueno, que el que quiere viajar y contratar en Estados Unidos un niñito rubio lo haga, y el resto que pueda adoptar los niñitos locales, que para algo hay bastantes sin padres o en los lugares donde, comillas, se depositan a esos pobres niños. Digo pobres en el sentido de que su situación siempre es inestable y precaria. Y se han dado en adopción después de debatir, qué sé yo, no sé, 1 o 2 meses que la gente se cansa de debatir. Bueno, sí, que adopten, ya está. O sea, no tenemos la capacidad de persecución de nuestras ideas a extremos tales en los cuales los debates lleven años. Nos cansamos rápidamente y ya empezamos a incorporar en el panorama habitual este tipo de cosas. Claro, yo vivo en Buenos Aires, es una ciudad grande. No sé honestamente qué pasa en poblados muy pequeños, pero me parece que no pasa tampoco demasiado así en términos de discriminación o de exclusión. Y no ha llegado todavía a la escuela, salvo en escuelas elementales en las que yo nunca trabajé, chicos, niños que tengan padres producto de matrimonio igualitario, ya sea por adopción o por alquiler o lo que fuera, para saber si esos niños son discriminados o no en la escuela, que esa sería una posibilidad también, pero todavía no han accedido, digamos así, a la educación común pública, como para que podamos tener registros más o menos fehacientes de lo que pasa. Hasta ahí es lo que yo puedo contestar. Gracias. Y yo, qué difícil. Bueno, en primer lugar, el tema de la neurociencia, realmente ellas, la investigación que han hecho y que además ha sido pionera ha sido una investigación pionera en el caso de humanos, porque sí que había mucha investigación en animales y sí que había artículos más de opinión que otra cosa, ¿no? Pero fueron pioneras en investigar esto, ¿no? Y ellas empezó de forma casual, ¿no? Oye, qué fuerte, en una conversación así entre varias investigadoras. Qué fuerte, pues fíjate que no sé quién está embarazada, ¿te imaginas qué? Y ahí dijeron, hay que investigar esto, propusieron al jefe del laboratorio la investigación, o sea, realmente es algo súper pionero de lo que se está hablando poco, ¿no? Ellas lo que hacen es demostrar ese concepto de matrescencia, que al final es algo que sabemos en la adolescencia. Durante la adolescencia el cerebro cambia porque se produce esto de la poda neuronal y todo esto, el cerebro cambia, las hormonas están implicadas en esto. Entonces, según este concepto de matrescencia, durante el embarazo también se produce ese cambio, esa neuroplasticidad provocada en gran parte, en gran medida por las hormonas, ¿no? Que eso es lo que ellas han demostrado. Y han demostrado que esos cambios que se producen en el cerebro, que no tienen por qué ser atribuido a ese concepto de que la mujer como cambia ya para cuidar, pero sí que es verdad que si eso ocurre, no podemos negar la evidencia ni la biología, ¿no? Y no solamente ocurre en el caso de las madres de forma natural, están investigando si ocurre también en el caso de madres adoptivas, en el caso de los padres también han encontrado que el cerebro de los padres cambian y se preparan también para cuidar. Investigan también el contexto, o sea, es una investigación que lleva mucho tiempo y lleva muchos años. De momento saben que durante 6 años esos cambios se mantienen, ¿no? Durante 6 años y sospechan que se pueden mantener de por vida. O sea, está claro que tu cuerpo cambia a ese nivel tan brutal, tiene que mantenerse y tiene que, de alguna manera, ¿no? Y tiene que suponer algo, ¿no? Otra cosa es la interpretación ya cultural y social que le quieras dar a esos cambios, ¿no? Pero ese cambio está ahí. ¿Para qué hacen ellas esta investigación? Sobre todo en lo que se centran es en la salud mental de las madres, en cómo estos datos que he dado, que recoge la OMS, de
que en 1 de cada 5 pospartos las mujeres pasan un problema, normalmente suele ser depresión posparto, y que en un alto porcentaje de embarazadas, un 25%, esas mujeres también tienen un malestar emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues Susana lo que plantea es que todos esos cambios que se producen en el cerebro no tienen un acompañamiento ambiental. O sea, es decir, los cambios que se producen, ella lo explica como si fuera el cerebro una vasija que por determinados impactos se va agrietando. Entonces, como el cerebro sería como que al estar modificándose en ese proceso de cambio, ya sea por maternidad natural o por maternidad de otra manera, no hay un contexto que lo acompañe. Ella habla mucho en su investigación, luego su doctoranda, Magdalena Martínez, que también ha hecho un doctorado, ha hecho su tesis sobre esto, mencionan esto, ¿no? Cómo ambientalmente cómo impacta eso en esos cambios, ¿no? Eso es lo que me parece más relevante, más allá de naturalizar que nosotras debamos cuidar, porque los cambios que se producen en nuestro cerebro no se inclinan a cuidar, pero sí que es verdad que la biología está ahí y que hay una serie de cambios que a lo mejor facilitan realmente ese cambio. Esa afirmación la debatimos. Me gustaría hacerte una pregunta sin que te obligue a extenderte demasiado, pero ¿se ha medido si otros factores también producen cambio en el cerebro y son acompañados por el medio ambiente? Como para comparar, digo. No lo sé, porque ella, claro, las investigaciones que han hecho han sido, sí que han hecho investigación no solamente a mujeres embarazadas, sino luego en el posparto inmediato. Por ejemplo, les ponían imágenes de bebés que no eran su bebé, y luego les ponían imágenes también de su bebé. Entonces ellas lo que iban comprobando al final es a través de resonancia magnética, ¿no? Cómo se iban activando unas partes u otras del cerebro, ¿no? O sea, no quiero que con esto parezca que... ¿Y si a alguien torturado le muestran imágenes de una picana, no le cambia el cerebro? Pues probablemente. Digo porque me da... Perdón, ¿no? Sí. Que traiga estas cosas, pero a mí me da la impresión que toda esta red neuronal es tan plástica que continuamente, según los estímulos que nos vienen de afuera, cambia la red, porque tiene que salir, digámoslo así, a sobrevivir a esos impulsos, a esos estímulos externos, sea un bebé o sea lo que fuere. Claro. Entonces, por eso me interesaba esto que vos estás diciendo, si se comparó con otro tipo de situaciones, llamémosle comillas, anómalas, no porque un bebé sea anómalo, sino porque la situación es nueva para esa pareja. Debes tener la palabra que me trae el micro solamente yo no creo que la biología esté ahí. La biología es un discurso cultural que analiza algo que estará ahí. No sabemos lo que estará ahí, que son las hormonas, cómo afectan, con las afectas. Las hormonas también se modificarán con el entorno. Me interesa mucho esa diferencia entre una madre gestante y en embarazo y una madre que adopta. Es decir, eso yo creo que ahí, es decir, no hay hormonas, ¿no? O sea, igual en la misma situación de pánico o peor, no sé, o sea, cuál de las dos da más pánico, que de repente tengas un bebé o que te diga, aquí tiene 5 años, ya te lo llevas. Es decir, eso es lo que hice con mi tercero, o sea, adelgacé y me puse más enferma que en los partos anteriores. Entonces, no sé, me da miedo, pero, o sea, porque la biología es un constructo cultural que proviene con unos códigos científicos que también responden a determinadas, no sé, digamos, preconceptos teóricos. Y claro, igual si estudiamos esas, pero no en una situación de estrés, en una oposición, te cambia el cerebro para siempre. Pues igual también, claro. Es decir, qué situaciones y cómo, no sé. Pero Nieves, perdona, para mí este tema me apasiona. Sí, no sé.
Sí, que iba en esa línea, que el propio diseño científico tenemos que pensar que puede estar basado en una dicotomía entre naturaleza y cultura. Y entonces yo ahí, bueno, me ha interesado mucho y todas esas referencias bibliográficas y citas, muchas veces me parecía que estaba muy presente esa dicotomía entre naturaleza y cultura y no acabamos. Yo creo que la línea que decía María José, el peligro de la naturalización, está ahí y que tiene que ver muchas veces con la propia concepción de la naturaleza y de cómo vamos lastrando esa dicotomía, ¿no? Y entonces, arrastrando esa dicotomía, que pensar de otra manera exige superar esa dicotomía. Entonces, en esto que tú decías, por ejemplo, en ese diseño científico que está pensado para acompañar socialmente esos procesos, me parece que está diseñado sobre un aislamiento de que ese cerebro, esas reacciones, esas neuronas, también están en un contexto social, es decir, queremos darle un contexto social a esos procesos biológicos y los diseñamos y los pensamos como presociales y como aislados de lo social, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pues, la depresión posparto, todo eso tendrá que ver con hormonas, pero es que esas hormonas, a su vez, tienen un peso, a lo mejor claro, eso es precisamente en interacción con otros, ¿no? Claro, eso es precisamente lo que ellas están, qué peso, qué es lo que pasa ahí, cómo choca una cosa con la otra, ¿no? Y cómo afecta. Sí, pero el diseño que ellas hacen no tiene en cuenta que el propio proceso cerebral y hormonal se está dando en interacción con otros factores. Yo, por ejemplo, pienso en mí misma. Mi primera hija la tuve en un contexto en el que estaba haciendo una tesis, estaba en una situación. Entonces, mis cambios, que seguramente serían hormonales también, no se daban al margen de esos otros factores. A eso me refiero yo con la interacción. Entonces, son un componente en el cual a lo mejor ese proceso hormonal pesa muchísimo menos que un proceso social y que, bueno, pues se da ahí en una interacción. Entonces, es como si estuvieran viciados los propios diseños en la línea que decía Carmen, ¿no? Cómo pensamos y diseñamos experiencias, bueno, pues científicas, como la que tú describes, con esa idea de buscar una interacción, buscar un acompañamiento, pero el propio diseño está lastrado de un aislamiento, de un factor. ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, y me parece que la trascendencia de estos estudios tiene que ver con la naturalización de la que se habló antes, ¿no? Y que me parece que es un reto, porque se nos cuelan algunas cosas por ahí que tienen una trascendencia, terrible. Bueno, sí. un poco por ahí. Eso pensaba. Sí. Ese debate pensaba. Sí, no, porque naturalizar siempre es hacer inamovible. Sí. Bueno, creo que é a hora de santar. Creo que despois, además, tenemos un coloquio, pero quero felicitar moitísimo a Diana Oliver e a Marilza Femenías, porque elas viñan aquí a dar debate. A plantearnos retos para 40 anos, o sea, as novas que nos están vendo que vayan. E justamente es eso, ver esos debates, esas cosas que se nos cuelan, que temos que pensar e sobre todo que temos que vivir todos os días. Así que, moitísimas grazas. E aí queda grabado para seguir dando debate. Gracias.